¿Cómo van las cosas? Qué rico verlos a todos ustedes hoy. Bueno, estamos entonces en nuestro sexto aniversario de nuestra iglesia, como ya lo hemos venido anunciando, mencionando, y en la tarde los esperamos. Va a ser una gran bendición tenerlos a ustedes. También va a estar con nosotros un invitado, como ya nos lo mencionaron. Así que súper invitadísimo usted. Lo esperamos a que venga y disfrute de este tiempo especial. Amén. Muy bien. Ahora sí, ¿está preparado para la palabra de hoy? ¿Seguro que sí? Perfecto, muy bien. Quiero iniciar esta palabra recordando a un famoso conquistador español, explorador, capitán, escritor. Su nombre fue Hernán Cortés. ¿Alguien lo ha escuchado? Seguramente sí. Algunos de pronto conocen su historia. Fue el personaje que junto con una flota de soldados conquistaron lo que hoy es México, para aquel entonces el imperio azteca, para el siglo XVI más o menos. Esto marcó un inicio interesante en todo el tema de la conquista y para aquellas épocas que sí que conquistaban territorios. La historia de la biografía del hombre cuenta, perdón, que embarcan desde Cuba por el mar, ¿no? Para llegar hasta la costa de territorio mexicano hoy en día, para poder conquistar ese lugar. Iban a explorar, pero pues su intención era conquistar. Y la historia cuenta, como le menciono, que toman las barcas, van con los soldados para ese lugar, se van, llegan al lugar, pero pasa algo interesante dentro de esta historia de conquista. Y es que Hernán Cortés apenas aterriza allí como tal las naves con los soldados y salen los soldados hacia el territorio. Este señor ha sabido quemar los barcos. Los mandó quemar. Y los mandó quemar con el objetivo de forzar a sus soldados españoles a que la expedición y la conquista no tuviese marcha atrás. Tremenda estrategia, ¿no le parece? Para impedir que cualquiera de ellos y los soldados tuvieran la posibilidad de escaparse ante lo que tenían enfrente. Tenían enfrente a los aztecas para conquistarlos, sus territorios, o a la espalda tenían el mar. No había opción, no había manera o lugar de escapatoria. El objetivo de este señor, vuelvo y le digo, era forzar, era obligar a su ejército a continuar con la expedición, imposibilitando la oportunidad de escaparse frente a esto que deseaban. La decisión de quemar las naves fue un acto estratégico, un tanto genocida, ¿no le parece a usted? Un tanto homicida. Algunos cuestionaríamos y diríamos, ¿qué método? Pero definitivamente el hombre, pues la historia nos dice que lo hizo y eliminó la posibilidad de que su ejército se echara para atrás. Así que ya como usted se puede dar cuenta, ¿cómo pelearía ese ejército, no? Sabiendo que no había marcha atrás, que no había posibilidad de volver, sino que únicamente tenían enfrente el territorio nuevo y que debían pues llevar a cabo sí o sí el objetivo por el cual habían aterrizado allí. La quema de las naves se convirtió en un símbolo que hasta el día de hoy se usa para determinar ciertas situaciones que a las personas les pasan, que comienzan como una tragedia, pero terminan en una gran bendición. En una situación en la cual alguna persona, algún individuo estuvo en un momento presionante, en una situación inesperada que lamentablemente llegó, que obviamente tiene una presentación de tragedia, de dificultad, de crisis, pero que para sorpresa terminó en una gran bendición. Desde aquel entonces se usa este término y se volvió hasta un adagio. Efectivamente, al usar esta estrategia que le acabo de mencionar, pues sí, la cosa resultó en conquista. El, este varón conquistador, este explorador, terminó llevando a su ejército al objetivo y al logro el triunfo que tanto deseaban. No puedo decir que definitivamente porque les quemó las barcas o no, pero definitivamente sí fue un detonante para que pelearan y para que se fueran a conquistar como nadie lo hubiese podido hacer. Su vida dependía de esto. Definitivamente el valor agregado y la lección definitivamente lo llevó
indiscutiblemente al triunfo. Quemar las naves resultó para este pueblo español en que se conquistara un nuevo territorio, aunque definitivamente el método un poco cuestionable, pero terminó en el aumento del valor del ejército, terminó en el aumento del riesgo, pero también en el compromiso, en el aumento del compromiso por la misión. Así que aquel que iba que de pronto con la expectativa de que si lo herían se devolvía, pues ya no tenía la expectativa, ya no tenía la opción. Sí o sí debía comprometerse con la misión de conquista. Y le hablo de esto porque yo considero que esta estrategia no se la inventó Cortés, sino que yo considero que muchas veces el Señor adrede nos quema las barcas. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? Adrede nos quema las barcas, y lo digo en el sentido de que permite o nos lleva a situaciones trágicas, presionantes, difíciles, peores de la situación actual en la que algunos nos encontramos, situaciones de ausencia que no queríamos que llegaran y que mucho menos esperábamos que llegaran, pero que definitivamente hoy por hoy, después de revisar y analizar, la cosa terminó en una gran bendición para todos nosotros. Así que yo quiero decirle en esta mañana que yo considero que en ciertas ocasiones Dios ha permitido lo mismo, e incluso me atrevo a decir que nos ha quemado las barcas, no con el fin, o en el caso particular, de pecado. No hablo de casos de pecado, hablo de esa parte del Señor formativa, donde planea estratégicamente y extrañamente cosas que a veces nosotros ni imaginamos que puede hacer o planear. A veces hemos encapsulado a Dios o lo hemos encasillado en una personalidad y nos parece que debe actuar conforme a nosotros nos parece que actúa. Pero considero que Él también puede tomar medidas drásticas como quemar las barcas si definitivamente tiene un plan. Si definitivamente tiene un plan o un as bajo la manga, en el sentido de traerte un aumento de fe, traerte una gran bendición, o posiblemente proporcionarte una lección y querer de ti un compromiso que no adquirirías, que hagas oraciones que no harías si no hubieses estado bajo esa presión, bajo esa situación de sentir que solo hay una salida, que no hay posibilidad de devolverse, porque definitivamente Él quemó las barcas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Definitivamente considero que Dios lo hace porque Dios es propositivo y porque Dios siempre quiere lograr cosas en nuestra vida. Para esto me gustaría usar un ejemplo, parte de mi testimonio acerca de lo que sucede hoy aquí en este lugar, de la iglesia que hemos sembrado. Misión Vida Bosa es resultado, y hoy después de 6 años, quiero contarle que fue resultado de que Dios me quemara las barcas. Se lo aseguro. Recuerdo estando allí en La Vega, de tener el sueño de venir a Bogotá y de todo el tema, pero jamás el sueño de sembrar una iglesia. Llegar a Bogotá, empezar a trabajar en una iglesia en el norte de la ciudad y estar súper cómodo allí, en el sentido de muy buena amistad con el pastor que había en el entonces, una muy buena amistad, una relación muy fuerte, unas promesas que ni le imagino, unas promesas interesantes acerca de estar en esta iglesia, de ser copastor, de no tener la responsabilidad, de estar ahí al ladito, pero tener cierta participación, de tener una economía segura, de tener cosas cómodas, ¿no? Estar sirviendo, pero cómodamente. Y quiero decirle que para el 2018, finalizando el año, comenzó la odisea. Y hoy vuelvo y le digo, no lo entendí al principio, pero hoy, después de tantos años, le puedo decir que fue el Señor quemando las barcas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la relación tan fuerte con aquel pastor en aquel entonces se rompió. Y cuando se rompe esa situación, y que incluso le aseguro que fue un acto más divino que personal, se rompe la relación por una serie de situaciones que acontecieron, y por ende la ayuda económica también se rompió. Para aquel entonces, antes de romper este tipo de cosas que venían súper bien y que generaban para mí cierta estabilidad y seguridad, se me había entregado en Bosa una casa de vida. Entonces yo tenía mi casa de vida y tenía mi seguridad allá.
Pero cuando se comienzan a romper todas estas cosas, la economía, la relación, las promesas que se habían hecho y que se habían realizado, me quedé solo, solito, con una casa de vida. Y resultado después de esa situación, de las promesas, de ver que los sueños se derrumbaban, con la posibilidad que yo vi en ese momento de devolverme, pero ya no era una opción, porque la pieza que yo tenía en La Vega ya la habían arrendado, entonces baila, no había forma de devolverme. Dios cortó el liderazgo, la economía, la relación, y terminé con esa casa de vida, con la única que me quedó, abriendo una iglesia. Y esta iglesia es resultado, tengo que contarle el testimonio, no del sueño de un joven que se vino a querer ganar almas para Cristo y a querer tener una iglesia para el Señor, no. Es resultado de quemar las barcas. Es resultado de cerrar las puertas. Es resultado de dejarlo solo con una cosa y no tener más opciones. Fue el resultado de eso. Por eso digo que definitivamente Dios, cuando quiere quemar las barcas, lo va a hacer si tiene un fin mayor. Quemarme las barcas resultó en el aumento de la fe, en el aumento del tiempo para orar, en el susto de qué hacer y de preguntarle a Dios, de comenzar a preguntarle un poco más internamente, de ver cómo el ministerio comenzaba a florecer en este lugar y por ende ver que se sembró una iglesia. Yo creo en este lugar, y lo digo hoy con autoridad, que todos en algún momento de la vida necesitamos que nos quemen las barcas. Voy a volver a decirlo porque pareciera que no hubo una reacción como aceptable en el público. Yo considero que de cuando en cuando y en la vida van a haber momentos donde va a ser necesario que nos quemen las barcas. Va a ser necesario que nos quemen la seguridad que tenemos, la seguridad, la estabilidad que sentimos, que nos hace sentir tan cómodos, o que es como ese elemento de escapatoria. Y muchos incluso le servimos a Dios de esa manera y somos creyentes de esa forma. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, pero yo tengo mis cosas seguras, yo sé hacia dónde voy. Y muchas veces cuando esa seguridad no es el Señor, estás listo para que te quemen las... ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, si Cortés no quema las naves, posiblemente no hubiesen conquistado el territorio. Si yo me hubiese quedado en Santa María del Lago, seguramente esta iglesia en Bozaesta no hubiese existido. Y me atrevo a decir lo siguiente, no por mí, sino por la obra de Dios. Le aseguro que el autor no soy yo. Y si no se hubiese sembrado esta iglesia, muchas almas que se han convertido seguramente no se hubiesen convertido. Así que los planes de Dios sí resultan ser mayores que los de los seres humanos. Pero a veces, detrás de esa situación, la historia que no te han contado es que definitivamente se tuvieron que quemar las barcas para que resultara un fin mayor. Definitivamente, cuando la relación con Dios es muy limitada o es un tanto limitada, Dios dispone que estamos listos para que se nos quemen las barcas, porque las barcas, quemarlas, resultará en el aumento del valor, en el aumento del compromiso y en cosas buenas que sucederán. Esta pedagogía la encuentro en la Biblia. Dios de verdad se toma en serio el trabajo de que tú te parezcas a Cristo. Voy a volver a decirlo. Dios sí se toma en serio el trabajo de que tú te parezcas a el Señor Jesucristo. Tú y yo sabemos que necesitamos parecernos a Él, pero a veces no nos tomamos en serio el trabajo de hacerlo. Nos sentimos a veces orgullosos de la arrogancia, de la forma de ser, de la actitud que tenemos. Dios sí se toma en serio de que tú te parezcas a Cristo. Y si tiene que quemarte las barcas para que te parezcas más, no le va a temblar la mano para hacerlo. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana la palabra? Así que no es solo porque esta sea su voluntad, sino porque la vida va a requerir siempre aumentos en la fe, en la idea de lo que tenemos nosotros acerca de lo que es Dios. Y para esto, el mayor de los escenarios para aprenderlo no es un aula de clase, no es ni siquiera en el 1 o 2 horas del culto del domingo, no, necesariamente van a ser necesarias experiencias donde las barcas se nos quemen. No es solo porque sea su voluntad, vuelvo y lo digo, sino porque la vida va a requerir momentos de presión para crecer. Y el Señor lo va
a hacer para sacar el tigre que llevas dentro? Como Zucaritas, ¿ok? Así que, esta situación también la digo por una historia en particular en la Biblia que me parece mucho a mí, que me parece tremendamente que es Jesucristo adrede quemando las barcas de los que están alrededor de él, de los que han creído en él. Porque no se puede dar el lujo el Señor de limitarlos a que solo crean con lo que tienen de él, sino que necesita catapultarlos a aumentar la idea de él, a que tengan una nueva experiencia con Cristo. Y para esto el Señor quemó ciertas barcas. Uso este ejemplo para hablar, señoras y señores, de la famosa historia de Lázaro cuando resucitó. Así que quisiera invitarle a que abriera su Biblia conmigo en Juan capítulo 11, versículo 1, y leeremos un poco la historia para que podamos descubrir el por qué le digo que el Señor quemó las barcas con esta situación. No voy a leer la historia toda porque es súper larga, pero voy a leer ciertos versículos claves, así que le pido a la persona del video bien que me ayude a estar muy atento a lo que voy a leer. Leeré en Nueva Versión Internacional. Juan 11, 1 dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro. Empecemos porque Lázaro estaba enfermo, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Versículo 3. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, cuando lo vieron enfermo a su hermano: Señor, tu amigo querido está ¿cómo? Está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y aquí Jesús ya se dejó ver con lo que acaba de decir. Esta enfermedad o esta situación no va a terminar en muerte, sino es para que la gloria de Dios se manifieste de alguna manera. Aquí ya Jesús nos está contando de entrada que tiene algo pensado. 5. Jesús amaba a Marta y a su hermano, a su hermana y a Lázaro. 6. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, note este detalle: se quedó 2 días más donde se encontraba. Se supone que la reacción por instinto es salir corriendo, ¿no? Porque si es su amigo querido que está enfermo, ¿qué hace uno? Va a correr. Pero el texto dice que Jesús intencionalmente, cuando oyó esto, se quedó 2 días más. ¿A usted no le parece que Jesús aquí quiere hacer algo? Hay una intención. Y el texto continúa diciendo, versículo 11, saltemos allí. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. 12, Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. 13, Jesús habló de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Versículo 14, por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 15, y por causa de ustedes, aquí vuelve Jesús en el versículo 15 a dejarse ver. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. No sé si nota la intención de Jesús en este pasaje. Viene diciendo que Lázaro no va a morir. Viene diciendo el texto que se quedó 2 días más. Viene diciendo el texto definitivamente que se alegra de no haber estado con Lázaro. Esto es lo que el texto nos dice. ¿A usted no le parece que el Señor tiene algo planeado? Versículo 17. A su llegada Jesús encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. 20. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo lo mismo que su hermana Marta. Le dijo también: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría. 37. Pero algunos de ellos, judíos, comentaban: este que le abrió los ojos al ciego,
¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Definitivamente el Señor permitió que Lázaro muriera. Y aquí va. Todos entendemos en este pasaje a estas alturas que Jesús lo que quería hacer de quemar las barcas era permitir que Lázaro muriera. Y yo considero que cuando Marta y María concordaron en su dicho, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, yo creo que Jesús respondió lo siguiente, de otra forma, ¿no? Para decirlo de otra manera. Sí, Marta y María, estamos de acuerdo. Si yo hubiese estado aquí, su hermano no habría muerto. No me gusta el tono de reproche y de decepción que sienten al decirlo, pero definitivamente, si yo hubiese estado aquí, su hermano no habría muerto. Y yo no necesitaba a Lázaro enfermo, lo necesitaba. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo? Yo no necesitaba a Lázaro enfermo, lo necesitaba era ¿cómo? Quemar las barcas. Es que es más fácil pensar que Jesús sana, pero Jesús resucita. Hasta este punto la gente había visto a Jesús sanar, nunca resucitar. Tienen una idea de Jesús, los discípulos, por eso dicen, me alegro de no haber estado allí para que crean. Creen en un Cristo que sana, pero puede resucitar. Señoras y señores, así estamos usted y yo. Creemos en el Señor. Y yo no estoy diciendo que tú no creas. Yo creo que crees, pero yo creo que lo que crees del Señor es muy limitado. Necesitas creer más. Y para eso va a ser necesario. Gracias por ayudarme a predicar. ¿Va a ser necesario qué? Ahora, terminando el pasaje 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean. Ahí está la intención. Para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal fuera. Estoy leyendo el 43, 44. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Y versículo 45 y último. Jesús se sale con la suya. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, ¿cómo terminó la cosa? En aumento, creyendo. Jesús sana, pero también resucita. Y para este plan, para esto que Jesús realizó, definitivamente fue necesario hacer un plan. Un plan que Jesús no le contó a nadie. Un plan que simplemente llevó a cabo, que no impidió el dolor de Marta y de María llorar a su hermano, 4 días de muerto, quemar las barcas. Por eso, mi querido hermano, te hablo de esta manera. Esta gente había llegado con su fe al límite y el Señor necesitaba romper ese límite. A enfermo sana, pero a muerto resucita. Les hizo un examen ese día y salió un de pronto. Así nos está pasando a muchos de los que estamos aquí. Creemos ciertas ideas del Señor, pero definitivamente el Señor es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Y ellos demuestran una verdad, que se puede andar con Cristo, pero costarme creer cosas de Cristo. Los discípulos le costaba creer cosas de Cristo a esas alturas. Por eso fue necesario quemar la barca. Marta y María, incluso Marta, ahorita lo vamos a leer más adelante, se atrevió a decirle al Señor: yo creo que tú eres el Cristo. Y Jesús dijo: ok, pero aún así tienes una idea muy limitada. Este pasaje no es para gente que no cree, es para gente que ha creído, pero la credibilidad que ha tenido en el Señor es limitada. Nos es limitada todavía. El Señor es mucho más de lo que creemos. ¿Sabía usted eso? Vuelvo y lo voy a decir. El Señor es mucho más de lo que tú has creído. Es mucho más grande. Es mucho más grande. Por eso andar con Jesús implica recibir lecciones inesperadas. ¿Está listo para eso? Voy a volver a decirlo. Andar con Jesús es recibir lecciones inesperadas. ¿Será que Marta y María esperaban que su hermano muriera? Jamás. Y nunca pensaron que con eso Jesús tenía un plan. Así que me pregunto en esta mañana, ¿qué será capaz de hacer el Señor para llevarnos a aumentar la fe? Si fue capaz de permitir que su mejor amigo muriera, es capaz de cualquier cosa. Hay una buena noticia.
Él, él tiene todo fríamente. A nosotros es que se nos sale de las manos. A Marta y a María el problema se les salió de las manos, la enfermedad resultó en muerte, pero al Señor no. Así que Él desea derribar los límites que tenemos. Y en esta fascinante historia descubro que el Señor quiere llevarnos a aumentar nuestra fe en Él por encima de algunos límites que todos en este lugar tenemos. Primer límite. El Señor quiere que tú creas por encima del instinto. Instinto. Por encima del instinto. ¿Lo digo por qué razón? Lo digo por lo que dice el versículo 3 que ya leímos. 11:3. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Pregunta: ¿por qué ellas mandaron anticipadamente a decirle a Jesús que su amigo estaba enfermo? ¿Qué esperaban de Jesús? Que lo sanara. Actuaron por instinto. La pregunta es: antes de que en el momento en que se enferma Lázaro, ¿usted cree que Marta y María usaron remedios caseros para tratar de bajarle la fiebre? ¿Qué hace una mamá cuando su hijo se enferma? Actúa por instinto. ¿Usted, mamá, qué hace por instinto para bajarle la fiebre a su hijo? Cuéntame. Pañitos de agua tibia, ¿qué más? Acetaminofén al soco, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Cebolla, esas cosas. Cebolla en los pies. Puede que funcione. Ellas, yo me las imagino a Marta y a María, era su hermano, lo necesitaban vivo porque era su seguridad, era el hombre que la representaba en casa, era su seguridad. Me imagino poniéndole agua, no, pues tratémosle esta situación con estos remedios, que vamos a andar molestando a Jesús, debe estar por allá ocupado. Pero la cosa llegó al punto donde el instinto no funcionó y por instinto mandan llamar a Jesús. Pero resulta la cosa que el instinto tampoco funcionó al llamar a Jesús porque Jesús se demoró. Señores y señores, va a haber un momento en la vida donde la misma pasta que ha quitado tantos dolores de cabeza no va a funcionar. Para dejarle el margen a que creas por encima del instinto. Y con esto no estoy diciendo que dejes de actuar por instinto. Tenemos que actuar por instinto. Como instinto de supervivencia es algo que Dios nos ha dado. Pero definitivamente todo creyente y toda persona que quiere creer en Jesús, en algún momento de la vida, actuar por instinto no le va a servir. Ellas mandan a llamar a Jesús por instinto porque saben que sana. Jesús viene y lo sana. Actuaron por instinto, mandaron llamar a Jesús. Pero Jesús no respondió al instinto de ellas, porque Jesús tenía algo planeado. Y así considero que sucede con nosotros en el Señor. Muchas veces creemos que por instinto Dios va a actuar. Gente que cree que Dios va a actuar de cierta forma. Gente que cree que Dios actúa por instinto. Hemos encasillado a Dios en nuestras ideas y a veces le demandamos y hasta resultamos a veces que bravos con Dios porque no actuó cuando queríamos que actuara. Señor, ¿qué te pasó? ¿Perdón? Hay momentos en que la estrategia y el instinto no van a funcionar porque hay que dejarle un margen para eso llamado fe. Pero si el Señor tiene algo planeado, el instinto dejará de funcionar en un momento. Dios nos ayude a entender que de verdad el Señor con todo tiene un propósito. De verdad que Dios nos ayude a entender eso. Es algo que predicamos, es algo que aconsejamos, es algo que oramos y le decimos: Señor, yo sé que tú tienes un propósito, pero caramba que necesitamos entender que eso es así. Necesitamos comprender que de verdad funciona de esa manera. Jesús le hizo esto a alguien en particular que me gustaría que usted leyera. Versículo 5. El texto bíblico dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Colócame el versículo 3. El versículo 3 dice que cuando ellas le mandan a decir a Jesús que Lázaro está enfermo, el recado decía: Señor, tu amigo querido. En otras versiones dice: tu amado amigo. ¿Está preparado para que lo que le voy a decir? ¿Sí? Jesús le suele hacer esto a sus amigos. Jesús le suele hacer esto a gente que ama.
Entonces, imagínense Jesús al lado suyo siendo su amigo, su parcero. Y usted contento con Jesús. Y Jesús lo mira y hace. No se imagina lo que tengo. No se imagina lo que quiero hacer contigo. El Señor le hace esto a la gente que ama. Jesús planea este tipo de cosas con sus amigos, sin decirle a sus amigos. ¿Qué clase de amigo es Jesús? Sí, un amigo que no nos cuenta todo. Un amigo que tiene planes y que cuando determina que ese plan te va a llevar a aumentar tu fe, a una mejoría, no te va a contar. Simplemente vas a resultar con las barcas. Aló. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, el Señor tiene que demorarse muchas veces. Sí, me escuchó bien, porque el texto bíblico dice en el versículo 6 que a pesar de lo que yo, se quedó 2 días más. Te quiero decir de parte de Dios que muchas veces el Señor se tiene que demorar para lograr lo que quiere. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Se tiene que demorar y se demora adrede para lograr aquello que desea lograr en nosotros. Demorarse es inhabilitar el instinto. Por eso el Señor llega a tiempo. Nunca llega temprano, jamás llega tarde, llega a tiempo. Y nosotros necesitamos aprender eso. Ahora, hay otro tema interesante aquí que quisiera mencionarle. Versículo 7. Después dijo a sus discípulos: vamos a Judea, a Betsaida, donde se encontraba Betsaida, donde se encontraba Lázaro. Pero los discípulos dicen en el versículo 8: Rabí, objetaron, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Cómo están reaccionando los discípulos? Por instinto. ¿Cómo vamos a ir a un lugar donde nos quisieron apedrear? ¿Cómo es que vamos a ir al lugar de peligro? Están haciendo una recomendación con su objeción. Señor, no hay que ir allá, porque por instinto debemos cuidarnos, salvaguardarnos de lo que nos quieren hacer. Y es aquí donde Jesús descubre que también no solo Marta y María, sino que sus amados discípulos necesitan un aumento de fe. Y Jesús responde con un adagio para la época, que quiere decir lo siguiente. Jesús le responde a ellos y les dice en el versículo 9: ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Lo que Jesús quiso decir con eso es: todavía no ha llegado mi hora, tranquilos. Yo sé que todavía me queda trabajo por hacer. Cuando llegue el momento de que yo muera, yo les aviso. Este peligro de muerte, estas amenazas que tenemos allá, tranquilos que todavía no ha llegado el momento. ¿Qué me enseña esto? Que el Señor sabe los tiempos y las sazones. Tiene todo fríamente. Y era el tiempo de ir, aunque representara peligro. Escúcheme, ir implicaba estar en peligro, implicaba dejar el instinto e ir por fe. Aló, ¿estamos de acuerdo con eso? Por eso creámosle al Señor con toda seguridad. Las personas somos muy torpes, creemos que nuestra estrategia es más confiable que la fe en Dios. Yo conocí un hermano del campo, por cierto, hace muchos años atrás, y era un buen cristiano, iba a la iglesia, cada domingo iba a la iglesia, se congregaba. Un hermano, esos hermanos en fe que saludan y usted siente que es evangélico, ¿sí? Por la forma de hablar, por la forma de conversarse, un buen creyente. Pero alguna vez fuimos a hacer una casa de vida en su casa, allá en el campo, y llegamos allá y de repente uno mirando por ahí, no es que uno sea chismoso, uno mirando, vi unas armas, una escopeta y un revólver. Y entonces, hermano fulanito, no le puedo decir el nombre, hermano fulanito, y es como tocarle el tema, ¿no? Esto que está aquí. Dice: sí, hermano Jason, sí, claro. Hay que tenerlas por si la fe falla. Y nosotros muchas veces creemos que el crédito es más seguro que la fe.
¿De cuándo acá la sabiduría nuestra es más segura? El instinto. Asimismo, quiero decirte que cuando pasa eso en la vida de un creyente, está listo para que le quemen las... ¿Estamos entendiendo? Ahora, definitivamente, escúcheme, versículo 15, por causa de ustedes me alegro, dice el pasaje. Léelo, por favor. Por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, le dijo Jesús a sus discípulos. Para que crean. Te voy a decir una cosa. Al Señor no solo le alegra verte feliz, sino que también le alegra quemarte. ¿Por qué? Porque quemarte las barcas, sabe el Señor, le alegra a Él porque sabe que terminará en un fin mayor, en una bendición mayor. Terminará. A Él le causa alegría. Pero quiero decirte y hablarte de uno que habló en el pasaje. Tomás, versículo 16. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Te quiero decir que Tomás responde no por instinto ni por fe, sino por resignación. Es un hombre molesto, que no le cuadra la pedagogía de Jesús. Así que vamos a ir donde nos quieren aperar. Pues entonces camine para que nos maten. Esa actitud se me hace como familiar. Una actitud pedante, es una actitud arrogante, de resignación, de braveza con el Señor por su pedagogía. Que Dios nos ayude a reaccionar no por instinto, sino por fe. Pero no solo el Señor nos enseña en este pasaje que tenemos que tener fe por encima del instinto, sino también por encima, segundo, de nuestras ideas. Y le voy a decir por qué. ¿Recuerda usted que Marta y María concordaron en su dicho cuando vieron a Jesús? ¿Cuál fue el dicho? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría qué. Y vuelvo y digo, Jesús dijo, claro, claro que sí. Si hubiese estado, no hubiese muerto, pero yo lo necesitaba, era muerto, no enfermo. Porque tengo algo planeado. Y la idea de Jesús, hasta él entonces, cuando lo mandan a llamar, era de que Jesús sanaba. Pero Jesús resucita. Definitivamente todos aquí necesitamos construir mejor la idea que tenemos acerca de nuestro Señor. Nunca ellas se imaginaron que ese Cristo tenía dominio sobre la muerte. Nunca se imaginaron que tenía dominio sobre la resurrección y que además dice que Él es la resurrección. La pregunta que te tengo que hacer en esta hora es: ¿cuántas barcas nos hace falta quemar para que conozcamos más al Cristo que tanto amamos? ¿Será que a Cristo solo se conoce en la pedagogía de estar sentado en una iglesia escuchando una predicación? No solo eso, sino a veces es necesario en la realidad de quemar ciertas barcas. Marta creía en la resurrección final, porque incluso cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará 24, yo creo que Marta fue a seminario bíblico y fue a escuela dominical e hizo las lecciones de fundamentos. Porque mire cómo le responde al Señor cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ella responde, yo sé que resucitará, ¿dónde? En la resurrección, ¿dónde? En el día final. Se puso apocalíptica Marta, ¿cierto? Claro, Señor, no, claro, Él va a resucitar, pero ¿cierto? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. En el día final, cuando se acabe toda esta vaina, Señor, cuando ya tú vengas por segunda vez y se acabe, Dios acabe con el mundo, claro, allá volveré a ver a Lázaro. Ella tiene muy buena doctrina, pero desconoce al Señor de la doctrina. Porque mire la respuesta del Señor. A continuación el Señor le dice, siguiente versículo. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es la resurrección? En el día final. Y tenemos gente en nuestras iglesias que es buena en doctrina, que quieren ir a seminario bíblico, pero desconocen al Señor de la doctrina. ¿Alguien me está entendiendo esta palabra? ¿De qué le sirve a una persona criticar todo si no conoce al Dios que se supone que critica todo? Lo que pasa es que la mayoría queremos encasillar a Cristo, lo queremos encasillar en una idea y en una personalidad. Dios actuaría así, y te quiero decir que dejemos a Jesús, que sea Jesús, déjalo actuar como Él quiera. El reproche, porque es un reproche, si hubieses estado aquí es un reclamo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Ellas encapsularon a que Jesús, como era Cristo, debía ir a sanarlo. Debía ir. Y Jesús con su respuesta está diciendo: déjenme ser Dios, déjenme ser Cristo. ¿Será que puedo ser Cristo por un día? ¿Será que puedo vivir sin que me estén demandando? La gente muchas veces, la gente muchas veces cree que a Dios le pueden demandar y lo hemos encapsulado en una cosa. Te voy a decir otra. Error garrafal de la mayoría de cristianos: pensar de Dios solo por una cualidad. Dios es misericordioso, y como si la misericordia de Dios le quitara lo vengativo. ¿Por qué lo digo? Porque el texto bíblico dice, el Señor hablando: mía es la venganza, dice el Señor. ¿Por qué definimos a Dios por solo una cualidad? No, es que Dios es amor. ¿Sabías tú que en nombre de hay gente en este momento pecando deliberadamente en nombre de una cualidad de Dios, diciendo: no, Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar? No, no, no. ¿Por qué? Porque han definido a Dios y lo han encasillado sobre una sola cualidad. Y en el mismo Dios vive el amor infinito por ti, pero también es un Dios disciplinador. Deja a Dios ser Dios. Dile al que está a tu lado: deja a Dios ser Dios. Mira lo que mira lo que dice el 26. Cuando Jesús le dice esto, le dice: y todo el que vive en mí cree no morirá jamás. Y le dice: ¿crees esto? Porque le está diciendo: la doctrina la tienes clara. O sea, no tienes problema en creer que al final de la historia resucitarán los muertos que hayan creído. Pero ¿crees esto de mí? Aquí tenemos problemas, porque creemos promesas de Dios, pero no le creemos al Dios de las promesas. No sé si me estoy haciendo entender. Y es acá donde nosotros tenemos que entender muy bien esto. La misma dosis para Marta. Nuestras ideas del Señor puede que no sean equivocadas, pero muchas veces sí son limitadas, y eso es una gran diferencia. Con esto no te estoy diciendo que tienes una idea equivocada de Dios, no. Nuestras ideas en el Señor puede que sean correctas, no son equivocadas, pero sí son limitadas. Hemos creído hasta aquí y está bien lo que hemos creído, pero falta más. Por eso, quemar las barcas. Hay que romperlas. Hay que romper esas ideas, porque nos pueden frustrar, nos pueden dañar. Jesús no actúa de acuerdo a nuestras ideas, sino de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que Él realmente es. Es peligroso encasillar al Señor en una sola cualidad. Hasta la idea de entender hoy nosotros de que con esto por lo menos tenemos que llevar una idea de Jesús, y es que Jesús es sorpresivo. Jesús puede sorprendernos con quemar las barcas en un momento inesperado. Ese es el Dios en el que has creído, sin dejar de ser misericordioso, misterioso, disciplinador, amoroso. Dejémoslo que sea nuestro Señor. Incluso me atrevo a decirte: no prometas de Él solo una idea. Aló, qué peligro, qué daño le estamos haciendo a nuestros amigos que están en pecado en este momento. Qué mal le estamos diciendo con decirles solo Dios te va a perdonar, sin contarles la otra parte. ¿Alguien me está entendiendo? Qué peligro. Estamos encasillando al Señor solo, le estamos contando solo la mitad del cuento. Claro, Él te perdona, pero si tú no te arrepientes, y la otra parte que también es cierta. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? El Señor está por encima de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestras reglas, de nuestras doctrinas, de nuestras leyes. Él es Dios. ¿Cuándo entenderás que en el que has creído es Dios? No es un ser humano, es Dios. Y está por encima de todo. Dios nos ayude. Él sí actúa siempre pensando en nuestro bienestar. Y te digo que la Biblia nos enseña quién es Dios. No la leamos con predisposiciones, leámosla dejando que ella nos cuente quién es el Señor. Y por último, hay un tercer limitante por el cual el Señor quiere que tú tengas fe por encima de ese. El Señor quiere que tú tengas fe por encima de los instintos, de las ideas, de nuestras propias ideas, pero también de nuestras incertidumbres. Tercero, y permíteme contarte lo siguiente. Conocemos que la historia termina con Lázaro resucitado. ¿Se acuerda? Ese día las dudas se quitaron.
Porque aunque Jesús había hablado con Marta, el texto bíblico dice lo siguiente, 33. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde le han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. 35, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. 36. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, al del capítulo 9 de Juan, al ciego de nacimiento, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada por una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Es como decir, Señor, ay, me cuesta creer. Y te voy a decir que todos en este lugar hay áreas donde nos ha costado creer. Y eso no implica que no tengamos fe. Una cosa es tener fe y otra cosa es tener incertidumbres. Señor, yo creo en ti, pero ¿por qué le va mejor al mundano que a mí, que soy tu hijo? Y no me diga que no. Yo sé que todos en algún momento de la vida nos ha pasado. Mírelo, Señor, ese que se dedica a cosas malas, mire, acaba de sacar una Toyota 2025 y yo con este pedazo de bicicleta que a todas se pincha. Y preciso pasa el de la Toyota y pasa por un charco y chispea. Señor, pero ¿por qué crees, pero tienes incertidumbres? Señoras y señores, cuando un creyente tiene incertidumbres y muchas preguntas e interrogantes, está listo para que le quemen las barcas. Señor, ya debe oler mal. Oye, no te dije, no acabamos de hablar que si crees, tienes fe, pero hay incertidumbre. Hay incertidumbre. Y Dios desea eliminar la incertidumbre de nuestra vida acerca del concepto que tenemos de Él. Cuando el Señor ve que nuestra fe tiene interrogantes, nos va a quemar las barcas. ¿Por qué? Porque la presión crea los mejores diamantes. Los geólogos lo dicen. Y yo te digo hoy de parte de Dios que la presión fortalece la fe y elimina las impurezas. Así que mi hermano, pilas con las malas comparaciones. ¿Por qué? Recuerdan que los judíos dijeron, este que sanó al ciego, ¿se acuerda? ¿Por qué no resucitó o por qué no sanó a su amigo, que era Lázaro? Qué mal hacer comparaciones. Las comparaciones son dañinas. ¿A ti quién te dijo que la experiencia de Jesús con una persona tiene que ser la misma de otra? ¿A ti quién te dijo eso? Vuelvo al ejemplo que le ponía. A veces la comparación no es con el mundano, es con el mismo creyente. Señor, yo voy a la misma iglesia, tal vez hago más que fulanito, ¿y por qué ese es más bendecido que yo? ¿Por qué a ese le va mejor? Las comparaciones a veces pueden desanimarnos y pueden llevarnos a la incertidumbre y a flaquearle la fe. Pero tengo que decirle una cosa, el texto dice que Jesús lloró. ¿Y sabe por qué Jesús lloró? Jesús lloró porque Jesús no es indolente ante el dolor, porque él sabía que a Marta y a María le dolía la situación. Él no es indolente, él le duele. Pero el texto dice algo también tremendo. Y dice, todo lo leímos, 39, quiten la piedra. Te voy a decir una cosa y te quiero preguntar, ¿cuál piedra será más difícil de remover? ¿La que está tapando la entrada de un cadáver o la piedra que está tapando la entrada del corazón para que entre la fe? ¿Qué piedra es más complicada de remover? ¿La piedra de la incredulidad? Yo creo que esa piedra era la que el Señor quería remover ese día. Porque la piedra de Lázaro solo tapaba un cuerpo que estaba en descomposición, un cadáver en descomposición, pero la piedra de nuestro corazón está tapando algo más fétido que se llama incredulidad. Que Dios nos ayude, y esa es la que el Señor quiere remover, la incertidumbre. El Señor quería que la gente creyera. Por eso la tragedia. Nosotros podríamos incluso sugerirle, yo creo que Marta y María al final de pronto, no lo dice la Biblia, pero de pronto alguno actuó con rabia. Cuando vieron que Lázaro resucitó, yo creo que alguno, todo esto para enseñarnos que resucita, le hubiéramos sugerido otro tipo de método. Imagino a Marta y a María diciendo, tener que pasar por el dolor.
Mi hermano, usted y yo no somos nadie para sugerirle al Señor qué método usar. Él lo usa de acuerdo a lo que Él sabe que tiene que usar en nosotros. Jesús quería que creyeran que Él era el enviado. Y aquí voy con esto y voy terminando. Quiero que usted note la oración que Jesús hizo. Versículo 42. Ya sabía yo, Padre, te doy gracias, dice, porque me has escuchado. 42. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me qué. Interesante, interesante afirmación. Quiero que me preste atención a esto. Quiero que me preste. Hola, sí. No fue el diablo, fueron las pilas. Quiero que me prestes atención a esto. Creo que nosotros a veces creemos mal cuando el Señor hace un milagro. Yo lo dije para que crean que tú me enviaste. Jesús no quería que ellos creyeran que resucitaba muertos. Quería que creyeran con eso que Dios lo había enviado. Voy a ponerle otro ejemplo. Es como el esposo que le lleva un ramo de flores a su esposa. Levanten la mano, esposas, esos esposos que le llevan ramo de flores. Una, dos. Era molestando. Pero aquí voy con el ejemplo. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Es como el esposo que le lleva ramo de flores a la esposa, la bendición, el ramo de flores, y ella coge el ramo de flores y dice, ay, tan lindos, y se va y él se queda con el trompo estirado y qué hermosas flores, y se las lleva, porque a ella le interesan son las. ¿Cómo se siente él? ¿Cómo se siente el dador de la bendición? Creo que nosotros a veces interpretamos mal el milagro. Gloria a Dios que resucitó a Lázaro. No, oiga, tremendo el Dios que hizo eso. Con razón Pedro reaccionó cuando Jesús hizo la pesca milagrosa. Dijo, aleluya, nos quitó el hambre. No, se tira al suelo, llora y dice, apártate de mí porque soy un pecador, tú eres el Cristo. A él no le interesó la pesca, a él le interesó el Dios que hizo el milagro. Qué triste que nosotros nos vamos por las ramas. Dios nos provee y felices estamos, sin impresionarnos del Dios que lo hizo. Jesús dijo, yo quiero que crean en que tú me enviaste. No, no estoy interesado en que crean que resucito muertos. No, ese no es mi fin. Y se lo digo porque Lázaro volvió a morirse. No radicaba en saber si Lázaro resucitaría o no, sino era en el Dios que lo estaba haciendo. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí nos hace falta entender esa verdad. Tengo que decirte esto, regálame 10 minutos más. Versículo 44. El muerto salió y la incredulidad salió. Porque el muerto sí. Y el objetivo es que la incredulidad salga. El objetivo es que la incredulidad salga. Un muerto obedece. ¿Y nosotros que estamos vivos obedeceremos? Versículo 45, me encanta este pasaje. La verdad es mi pasaje favorito de esta historia. Mire lo que dice el pasaje. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María resultaron viendo a Jesús. No María. ¿Sabe qué es ver la gloria de Dios? Es terminar, es empezar viendo un problema y terminar viendo a Jesús. Eso es ver la gloria. No te he dicho que si crees verás la gloria. ¿Sabes qué es ver la gloria? Es tener un problema tremendo enfrente y verlo y terminar viendo a Cristo. Dice, los que habían ido a ver a María habían presenciado el hecho por Jesús y creyeron en él. Terminaron su mirada en Cristo. Por eso fue necesario quemar las barcas.
Muchos creyeron. Jesús logró lo que quería y lo que había planeado desde el principio, desde hacía 4 días atrás. Lo logró. Que Dios nos ayude a direccionar bien nuestra fe. La pregunta para cerrar es: ¿qué tendrá pensado hacer el Señor para aumentarnos la fe? Pastor, Él tiene planeado enviarme a un seminario. Pastor, Él tiene planeado que me forme mi pastor. Tengo que decir que yo creo que Él tiene planeado quemarnos. Ay, papá. Porque crecer y avanzar implica eso muchas veces. El Señor no tiene problema con hacerlo porque todo lo tiene bajo su control. La pregunta que te tengo que hacer es: ¿cómo sería la fe de Lázaro después de que resucitó? Y te digo, el día que Lázaro murió por segunda vez, porque ya yo creo que Marta y María iban al otro día a mirar a ver. Parece que esta vez sí. Ya, como la primera que resucitó, ya está. Pero yo creo que Lázaro, cuando murió definitivamente para ir al cielo, fue al cielo habiendo aumentado su fe. Y yo creo que aplaudía el día que el Señor permitió que muriera. Yo creo que aplaudía el día en que el Señor lo usó para que otros creyeran. Yo creo que él celebró que lo hubiesen quemado las barcas. Yo creo que él celebró eso, porque terminó en un fin mayor. Ahora quiero contarle, y más bien preguntarle a usted: ¿sientes que Dios a ti te ha quemado las barcas en estos días? ¿Te ha quitado algo? Algo muy significativo para ti, algo que te representaba mucha seguridad, algo que sentías que iba a estar contigo siempre. Perdiste la confianza de un hijo, de una pareja, de una persona, de un trabajo. ¿No será el Señor quemando las barcas? ¿No será que Él quiere llevarte a aumentar tu fe y a que conozcas algo más de Él? Por eso se te salió de las manos la situación. Pero algo sí te quiero decir: el Señor nos quema las barcas para darnos una sola salida. Él. Aló. Como Cortés con sus soldados allá con los aztecas, quemó las barcas para que tuvieran solo un territorio para poder caminar. Atrás el agua, muerte segura, el mar. Yo estoy seguro que el Señor nos quema las barcas para hacernos entender que solo tenemos una salida, Él. Que nos lleva al punto de presión para que lo que más seguridad nos da y la gente que más nos ha dicho que va a estar con nosotros no esté, para que nos demos cuenta que solo contamos con Él. Y aquí está, quemar las barcas es la mejor manera de destruir ídolos, los ídolos que están en el corazón de muchos. Pero algo también te digo: el Señor nos quema las barcas para llevarnos al aumento y el beneficio de una gran bendición. Pero sobre todo nos quema las barcas para que no tengas escapatoria, para que sí o sí termines en un fin mayor, para que sí o sí termines agradando a Dios. Y yo no puedo cerrar esta predicación sin contarte de aquel que también le quemaron las barcas el día que dijo: Padre, ¿hay posibilidad de pasar esta copa? Y el Padre no, le quemó las barcas para que solo tuviera una tarea que hacer: ir a la cruz. Y gracias a que fue a la cruz y a que le quemaron las barcas y que no tuvo posibilidad de escapatoria, usted y yo hasta el día de hoy somos beneficiados del sacrificio de Cristo y podemos celebrar la salvación. Así que quiero hablarle, señoras y señores, de este mensaje que he titulado: quemar las barcas. ¿Estás listo para el reto inesperado? ¿Estás listo para lo que el Señor quiere hacer? Él tiene lecciones inesperadas. Padre, en esta hora te quiero dar gracias. Y queremos terminar en este momento, Señor, agradecidos contigo porque has sido maravilloso. Porque has tenido lecciones siempre significativas para nosotros.
Gracias por todo lo que nos has enseñado y nos has hablado. Ayúdanos a entender cada día más quién eres. Ayúdanos a entender cada día más que tú eres mucho más de lo que creemos y concebimos. Perdónanos por querer encasillarte en una sola cualidad, en una sola personalidad. Señor, mutilando la posibilidad de que seas Dios. Ayúdanos a entender que tú estás por encima de todo. Ayúdanos hoy a confiar en ti, ayúdanos hoy a esperar en ti, ayúdanos hoy a aumentar nuestra fe por encima del instinto, de las ideas que tenemos, pero sobre todo de nuestras incertidumbres, de esas dudas interrogantes. Te pido por todos los que están en este lugar y te pido, Señor, que seas tú hablando a sus vidas y a sus corazones. Te pido, Señor, que nos ayudes, porque seguramente ya has usado el método de quemarnos las barcas. Ya nos has dejado en la imposibilidad, dejándonos solo el camino de la fe. Y qué bien nos has hecho con eso. No ha sido lo peor que nos ha pasado, ha sido lo mejor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres Dios, que yo no te puedo encapsular en una forma en la que yo quiero que tú seas y actúes. Ayúdanos a entender que servimos a un Dios maravilloso, libre de voluntad, y que más bien me anima a que yo viva en su voluntad. Padre, hemos hablado tu palabra, hemos hablado este mensaje, creyendo que va a llegar al corazón de muchos. Señor, gracias por quemarnos las barcas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes.